Horror, pavor, inquietud, pánico, terror, espanto, miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te hace querer gritar? ¿Qué te hace querer correr? ¿Qué te hace sentir que tu piel pica de incomodidad? ¿Qué te hace querer cerrar los ojos, esperando que cuando los abras estés en un lugar mejor? ¿Y qué harías si no pudieras cerrar los ojos? Si tuvieras que afrontar a esto que tanto te hace querer huir. Que tuvieras que verlo, analizarlo, familiarizarte con él, sus movimientos erráticos, su apariencia grotesca, su olor repulsivo, y ver cómo lentamente, pero con firmeza, se está acercando a ti. A hacerte cosas indescriptibles, cosas que ni quieres imaginarte. Porque si termina siendo algo peor lo que tu mente creó, no podrías soportarlo. Pero ¿y si esta es la forma de superarlo? Si esta es la forma en que puedes vivir el resto de tu vida sin tenerle miedo, ¿lo harías? Y si al superarlo te quedas con un pequeño memento para recordarlo por toda tu eternidad, para verlo y apreciar lo que superaste, ¿estás dispuesto a ver a tu mayor miedo a los ojos todos los días, si eso significa dejar de temerle? El filósofo estadounidense Noel Carroll dijo en su libro The Philosophy of Horror, la filosofía del horror, que la característica más importante del género de horror es causarle un efecto a la audiencia. Más específicamente, deben sentir miedo. Otras personas, mucho más expertas y conocedoras que yo, comentan que el horror y el terror son cosas diferentes. El primero provoca sensaciones físicas, y el segundo ideas y pensamientos en la audiencia o persona que lo consume. Pero Carroll opina diferente. Él distingue el horror y el terror tomando en cuenta una característica en especial: la presencia de un monstruo, una criatura que rompe las reglas y lógica del mundo que habita. Y es bajo estos conceptos que el género de survival horror fue creado. El término survival horror se refiere a un juego que se centra en la supervivencia del jugador, usualmente en un ambiente tétrico o tenso, donde la supervivencia del mismo es amenazada. El término lo popularizó en los 90 sagas como Resident Evil y Silent Hill, y aunque estos fueron los juegos que nombraron el género, las bases del mismo ya existían en juegos pasados, como en el clásico de Capcom de 1989, Sweet Home, Dulce Hogar, que es una adaptación RPG a la película del mismo nombre, aunque comparándolo con los títulos más populares, sí se queda un poco atrás en ciertas cosas y termina pareciendo un poco más un Final Fantasy. Pero esto no quita que para ser de los primeros en su género, tiene muchas mecánicas que siguen presentes hoy en día. Cosas como el límite de inventario, objetos clave, personajes cuya muerte es permanente si mueren en batalla, finales alternativos, trampas explorando el mundo y hasta un tipo de jumpscare, muy limitado por la tecnología de su época, con los sprites de los enemigos y animaciones cambiantes de los mismos. Luego, modernizando mucho más la fórmula, existió Alone in the Dark, solo en la oscuridad. Me gusta mucho el nombre de este. Luego, ahora sí aparecieron títulos como El Residente Malvado y Las Colinas Silenciosas, y el género fue por fin solidificado y ahora es de los más populares. Y sigue sin haber sección de terror en los Game Awards, y los emparejan junto a aventura y otras miles de cosas más, aun cuando es de los géneros más populares en los últimos años. Pero bueno. Y es bajo este género que la saga Fatal Frame, o Project Zero, en Europa y Asia, se basa, y experimenta con ella de una forma que, francamente, me encanta. Fatal Frame nació del deseo del director Makoto Shibata en crear una secuela al juego de Deception, un juego con una atmósfera oscura que toma lugar en un castillo europeo, pero en esta ocasión quería que tomara lugar en una mansión japonesa. Con el avance del desarrollo, el juego empezó a convertirse en su propia cosa, y la secuela de Deception se quedó atrás, en favor de crear algo completamente nuevo. Fatal Frame, el título original y que se conserva en Japón, es Project Zero. La idea del título es que representa a los fantasmas que te encuentres en el transcurso del juego. Son seres intangibles, seres hechos de nada y a su vez, representaba la idea de los desarrolladores de querer llevar al jugador al límite de la cordura, hasta que no quedara nada. Y de forma no intencional, el símbolo para cero y fantasma en Japón pueden ser leídos como Rei, que significa muerte, aunque no encontré nada que confirmara que esto fue planeado para el equipo. Desde sus inicios, la idea de una cámara como herramienta para exorcizar a los espectros estaba presente, aunque Shibata comenta que fue algo que tardó mucho en ser aceptado por el equipo, pero eventualmente vieron el potencial. La idea como tal de la cámara viene de una experiencia que Shibata comenta de su juventud.
Creo que tuve esta experiencia hasta más o menos cuando estaba en la primaria. La casa de mis papás está justo en la curva de un camino rural largo y abierto. A menudo me despertaba en mi cama en medio de la noche y veía cientos de presencias que venían por el camino. Con voces susurrantes y apagadas, decían cosas que no podía entender, caminando lentamente y ocupando todo el ancho del camino. A lo largo de la carretera había un pequeño santuario. Parecía como si las presencias vinieran de ahí. Una vez que llegaban a la curva frente a nuestra casa, siempre desaparecían. Lo primero que pensé cuando mi papá me dio una cámara medio rota fue, ¿qué pasaría si lo usara para tomar una foto de la procesión sin mirarla directamente? Aunque yo no mirara, en el momento en que tomara la foto, ¿esas presencias se abalanzarían sobre mí? En mi mente, imaginé la escena de la cámara quedándose sola en mi habitación, después de que me secuestraran, con una sola fotografía dentro. Al final, nunca llevé a cabo el plan, y la cámara, tratada sin cuidado como si fuera un juguete, pronto se rompió. Pero si hubiera tomado una foto, ¿qué habría aparecido en ella? Ya no oigo las voces, pero a veces todavía me pregunto qué eran esas presencias. Sus susurros, la sensación de que iban a llevarme a algún lugar. Y es por esta idea de la cámara que el título del juego en Occidente es Fatal Frame, fotograma fatal. La foto de los espectros, la muestra de su presencia, lo único que quedaría en la cámara si Shibata hubiera llevado a cabo su plan de la infancia. El plan de este video es hablar más del segundo juego, que es considerado de los mejores de la franquicia, pero como también jugué el primero, ahí les va una reseña express de él. El juego comienza con Mafuyo Hinazaki, un huérfano que tiene una conexión con el mundo espiritual gracias a su madre, el cual fue de visita a la mansión Himuro para encontrar a Junsei Takemi, su maestro y tutor que, a pesar de ser un novelista altamente aclamado, se ha visto obsesionado con un ritual que se supone tomaba lugar en la mansión, y tras ir a investigar, todo contacto con él fue perdido, y rápidamente se le consideró como alguien desaparecido. Mafuyu no tarda en notar que algo en la mansión estaba mal, y termina viéndose atacado por los espíritus que lo habitan, y desapareciendo igual, dejando sola a Miku Hinazaki, la hermana menor de Mafuyu y su única familia restante. Mafuyu, al igual que su hermano, cuenta con dotes espirituales que le dan una conexión y habilidad de ver los espectros que atormentan el lugar, pero también cuenta con la cámara oscura, un artilugio bastante preciado heredado por su madre, y que parece tener un poder especial. Según la nota que su madre dejó, la cámara oscura es una cámara con el poder de capturar y exorcizar a los espíritus que son atrapados en sus fotos, y armada con ella, Miku decide encontrar a su hermano. Explorando la mansión, Miku empieza a conocer más de la historia de la familia que residía, y poco a poco empieza a descubrir por qué ahora la mansión ahora está abandonada, y de que este ritual que Takamine había escuchado es real, y es mucho peor de lo que se pudiera haber imaginado. En la mansión de los Himuro se encontraba algo horrible que nadie en el mundo debía de ver o conocer. Un portal al infierno que, de no ser cuidado, terminaría abriéndose y dejando entrar al mundo de los vivos una incontable cantidad de seres que atormentarían y envolverían al mundo en caos. Y era la misión de los Himuro mantenerlo sellado por toda la eternidad. Pero para hacerlo, unos actos horribles se debían cometer dentro de sus paredes. El ritual segador. Una doncella es elegida dentro de la mansión, la cual se convertiría en la damisela cegada, pues en ella será esforzada la máscara segadora. Un día, antes del ritual de estrangulamiento, la mujer elegida es sujetada por dos altos sacerdotes. Entonces, el maestro de ceremonias, usando la máscara de espejo, que dice tener el poder de mostrar el espíritu de su portador, pone en la damisela la máscara segadora, una máscara con picos dentro, que al usarse ciega permanentemente a su portador, la cual es forzada a usar por 10 años hasta el próximo ritual donde se sellará el portal al infierno. El día 26 del mes 11, en preparación para el ritual de estrangulamiento que tendrá lugar 10 años después, elige a una doncella con poderes sagrados. Un día, antes del nuevo ritual para sellar el portal, la damisela cegada es puesta en el papel del demonio, donde es obligada a deambular en un cuarto donde otras chicas se encuentran. Las chicas presentes deben al menos tener 7 años, 9 meses y 25 días de nacidas. El demonio deambula por la habitación buscando a alguien. La primera persona encontrada es considerada la próxima damisela cegada, y la última en ser encontrada
se vuelve en la sacerdotisa de la cuerda. Fuentes en la mansión dicen que la primera chica en ser encontrada es debido a que ella no contaba con habilidad alguna de presenciar lo espiritual. Por lo tanto, su valor es mínimo para el ritual final, así que por ello se convierte en la damisela cegada. Mientras que la última es la que cuenta con un gran poder santo, debido a su habilidad para evitar al demonio por más tiempo. Una vez elegida la sacerdotisa, es inmediatamente excluida de su familia y sus amigos, permaneciendo en una exclusión total del mundo por los próximos 10 años, donde 4 sacerdotes la visitarán eventualmente, para alejarla de ella de todo deseo mundano y terrenal. Diez años después, el 12 de diciembre, una vez la sacerdotisa haya sido desprendida de todos sus deseos terrenales, es sacada de su prisión y llevada al Pozo de la Luna, donde ella se purificará con un agua bañada con la luz de la luna. Luego, el día siguiente, la sacerdotisa es llevada al santuario Tsukuyomi, donde el ritual de estrangulamiento tomará lugar. Para empezar el ritual, se comienza creando la nueva damisela cegada, escogida el día previo en el ritual de la etiqueta de demonio. Su sangre, se dice, servirá como una venda en los ojos para los demonios que intentan escapar del portal. La sacerdotisa, el maestro de ceremonia y los 4 sacerdotes bajarán al altar de la cuerda, donde la sacerdotisa voluntariamente se recostará en el altar y cuerdas de laceración serán puestas en cada una de sus extremidades. Una en el brazo derecho, otra en el brazo izquierdo, una para la pierna derecha y otra para la izquierda. Y para finalizar, una en el cuello. La damisela debe hacer todo esto voluntariamente, pues sus deseos de permanecer en la tierra ya no deberían de existir. Una vez colocada, los sacerdotes girarían un mecanismo que jalarían las extremidades hasta terminar despedazando a la sacerdotisa y bañando las cuerdas en sangre, que creían tenían el poder de bloquear el portal al infierno. Pero algo pasó en el último ritual, algo que no era correcto, algo que no estaba planeado. En su viaje por la mansión, Miku empieza a encontrar notas pertenecientes a Kiri, la última sacerdotisa. En estas notas parecía haber un tipo de diario que la sacerdotisa escribe en su celda, y en ellas cuenta que un día, no muy lejano al día del ritual, ella, en su celda, contaba con una pequeña ventana, y en una ocasión, a través de dicha ventana, logró notar a un chico, y este chico la notó a ella. Se saludan, y poco a poco empiezan a interactuar más y más. Y aunque esos momentos eran breves, una chispa de interés y amor se formaron entre Kiri y el chico. Lamentablemente, los altos sacerdotes notaron esto, y presionados por la fecha del ritual tan cerca, toma la decisión drástica de eliminar al problema de raíz y eliminar al muchacho. Cosa que Kiri termina descubriendo a pocos días del ritual, y es esta conexión al mundo que hace que el ritual de estrangulamiento fallara, no sellando el portal y en su lugar, desatando lo que es conocido como la calamidad, que se apoderó de la mansión y la dejó vacía debido al gran odio que Kiri sintió hacia todos sus habitantes, los cuales fueron maldecidos a vivir la misma brutalidad que ella vivió. Todos los habitantes empezaron a notar cómo marcas de cuerdas fueron apareciendo en sus muñecas y tobillos, y al terminar el tercer día de la aparición de las marcas, sufrirán lo mismo que Kiri, aún los que no fueron involucrados en el ritual, pues también se descubre que no todos los habitantes de la mansión sabían lo que se llevaba a cabo. Ellos creían que era de muy mala suerte abandonar sus cuartos el 12 y el 13 de diciembre, cerrando incluso sus ventanas y puertas con llaves para no poder ser maldecidos, o más bien para no saber lo que ocurría afuera. Miku, en su investigación, es atacada en múltiples ocasiones por Kiri y empieza a notar que estas mismas marcas están presentándose en ella, y ahora no solo decide salvar a su hermano, sino que a su propia vida, decide ir hasta el fondo de la mansión, ir hasta el altar del ritual y exorcizar a Kiri para poner un fin a toda esta masacre. En camino al altar, Miku logra encontrar a su hermano, quien parece también estar al tanto de todo lo que tomó lugar en la mansión hace años. Juntos planean detener la calamidad, y Miku termina enfrentándose a Kiri en lo más profundo de la mansión. Y tras una larga batalla, llena de espectros y sustos, todo parece por fin estar terminado. Pero de la nada regresa Mafuyu y le dice a Miku que se vaya, mientras él se queda ahí, siendo atrapado por Kiri, porque pues dice que el problema es que Kiri se sentía sola y si alguien se quedaba con ella, todo podría estar en paz para siempre. Pero pues acababa Miku de exorcizarla y no era necesario, pero justamente Mafuyu es idéntico al chico del que Kiri se enamoró, así que lamentable y torpemente Miku deja ahí a su hermano, la razón por la que fue a la mansión, y se va, y pues
termina no logrando nada realmente. Es un buen juego, es un poco tosco en ciertas partes como cualquier juego de su época, pero es bastante bueno y la historia de la mansión me encanta personalmente. Es una historia muy japonesa de cómo el miedo puede llevar a la gente a cometer cosas más atroces de las que les aterra, pero al final del juego sí es presentado de una forma tan anticlimática que recuerdo sentirme algo ofendido, la verdad. Como dato curioso, el juego en el oeste fue vendido con la frase basada en una historia real como subtítulo, cosa que llevó a mucha gente a investigar y cuestionar a los desarrolladores por esto. Unos por mero asombro queriendo saber si todo esto del ritual y los fantasmas es real, y otros reclamando que era imposible que nada de esto haya pasado. Eventualmente los creadores salieron a comentar que, aunque la obra es de ficción, fue inspirada particularmente por dos historias folclóricas japonesas, pero no se sabe cuáles. Quizás los desarrolladores no querían revelar las atrocidades que conocen, o quizás solo querían zafarse de que les dijeran mentirosos. En general, este primer juego no vendió una barbaridad, pero vendió lo suficiente para llamar la atención del público, crearse un pequeño nicho de fans y comenzar así prontamente la secuela. Didn't we always promise each other that we would always be together? El desarrollo de la secuela comenzó brevemente tras el primero, ahora con un enfoque un poco diferente al pasado. Al parecer se reportó de muchos jugadores que no pudieron terminar el juego debido al miedo que sentían. Así que mientras que el primer juego su enfoque principal era mostrar un escenario de miedo en un ambiente japonés, el segundo fue dirigido a tener una historia mucho más atractiva, que impulsara a los jugadores a querer ver el final sin importar qué. Y esta historia fue inspirada más que nada por los sueños que el director, Makoto Shibata, empezó a tener una vez concluyó el desarrollo del primer juego. Shibata comentaba que estos sueños que tenían eran frecuentes y que no eran particularmente cortos. Los sueños eran aterradores, mágicos y traumáticos y tenían una trama perfecta, incluso con un título y un final estructurado. Por lo tanto, solo era cuestión de interpretar el sueño y crearlo como un juego. El juego comienza con Mayu y Mio, hermanas gemelas que están visitando su casa de la infancia. Mio, perdida en sus recuerdos, se acuerda de aquella ocasión donde jugaba con su hermana siendo niña. Viajaban felizmente por el bosque, disfrutando de todo lo que les rodea. Lamentablemente en ese día, Mio, eufórica, empezó a correr de la emoción, tomando toda la naturaleza que le rodeaba, saltando, corriendo y respirando la libertad de todo. Pero en esto, ella se descuida y empieza a dejar a su hermana Mayu atrás. Mayu, claramente preocupada por su hermana, intenta seguirle el ritmo. No quiere que su hermana se pierda en este vasto bosque, pero es esta misma preocupación que lleva a Mayu a descuidarse y caer por una pequeña colina, lastimándose permanentemente. Los niños están llenos de energía, así que el daño no fue severo, pero esto causó que Mayu camine coja por el resto de su vida y con una venda en su pierna, que solo es un amargo recuerdo para mí de la ocasión que dejó abandonada a su hermana por quién sabe cuánto tiempo, y la lastimó por ello. Despertando de este amargo recuerdo, Mio llama a Mayu, pero al darse cuenta que no responde, nota que su hermana se ha ido. Rápidamente logra verla por un momento entrando al bosque mientras persigue una mariposa carmesí. Entre más la sigue, más se adentra en el bosque y lo que era su hermana empieza a parecer una mujer vestida de blanco. Perdida totalmente en el bosque neblinoso, Mio escucha una leve canción a la distancia y ve unas luces entre los árboles y decide seguirlas, aceptando la invitación no dicha presente ante ella. Mientras continúa, la niebla lentamente se esparce y encuentra a Mayu, rodeada de mariposas carmesí. Mio, un poco asustada, y llama a su hermana, pero ella solo responde con Lost Village. perdida en un trance. Las hermanas siguen el sendero hacia la aldea en busca de ayuda y entran a la primera casa que se encuentran, que con el tiempo descubriremos que es la casa de la familia Kurosawa. Adentrándonos en ella, descubriremos que parece estar totalmente desolada, o al menos eso parece. Encontramos escritos de una mujer que parece fue a visitar al pueblo en busca de su pareja, y una vez en el corazón del hogar, somos inmediatamente encerradas en un cuarto donde parece que la puerta no piensa moverse por más que queramos. De suerte algo parece resplandecer entre la oscuridad y encontramos la cámara oscura. Una cámara con el poder de capturar a los espíritus en sus fotografías, capaz de exorcizarlos y de erradicar todo mal que radica en ellos, librándolos de esta energía malvada. Y con ella podemos ver que la puerta que nos mantiene encerrada está bloqueada por unos espíritus. De suerte la cámara es lo suficientemente fuerte como para erradicarlos y permitirnos salir. Explorando más la casa, la voz de una mujer empieza a retumbar en las paredes y extrañas apariciones de ella aparecen más y más, como si quisiera que la siguiéramos. Y lo hacemos, hasta que nos encontramos con otra puerta bloqueada,
Pero esta al fotografiarla no parece abrirse, sino que en la foto de ella aparece por alguna razón en otro lugar diferente. ¿Será acaso una pista? De suerte, el lugar está en la casa y vamos a explorarlo. Es una vieja mesa especial para guardar las cenizas de inciensos que parece también estar embrujada. Pero al fotografiarla, de nuevo, la foto revela algo diferente, algo mucho más aterrador. Inmediatamente después, el espectro de un hombre se aparece frente a nosotros, aparentemente inofensivo. Explorando el cuarto al que previamente no podíamos entrar, encontramos una llave para el cuarto en el segundo piso. Desapariciones de la mujer cada vez más frecuentes nos guían. Seguimos encontrando escritos de la mujer que pasó por aquí, donde parece que ha sido atormentada mucho tiempo por toda la oscuridad de la aldea y la está volviendo loca. Y al encontrar su última nota nos confronta. Y aquí es donde comenzamos la primera boss fight. El combate de Fatal Frame es lo más notorio del juego. Sí, se trata de tomar fotografías de los espectros, pero no es tan simple como parece. La cámara oscura tiene un medidor representado por este círculo, que se carga en base al daño que es capaz de hacerle al espíritu que observa, pero simplemente tomar fotos así no te ayudará a salvarte de los entes. Hay diferentes tipos de rollos que básicamente son tu munición durante el juego. Entre más alto el valor de la cinta, más daño podrás hacer, pero también más tardarás en recargar el próximo cartucho. Pero hay algo más, algo que es la clave de Fatal Frame y que es lo que eleva el juego y sus conceptos a su mejor expresión. Instintivamente, uno pensaría que lo más sensato es fotografiar al fantasma desde lejos, jamás permitiendo que se acercara y nos atacara. Pero los desarrolladores quieren que todos tuvieran que afrontar a sus miedos, que si un día tu mayor temor se te apareciera al final de un largo pasillo, no corrieras en dirección opuesta, sino que te acercaras. La cámara oscura es capaz de tomar unas fotos especiales, los famosos Zero Shots, y los aún más poderosos Fatal Frames. Oh my god, lo dijo el título. Aplaudan. La forma de conseguir estas fotografías con alto poder exorcizante es esperar a que el fantasma esté a punto de atacar. Cuando su deambulante se transforme de un serpenteo aleatorio a un salto violento hacia ti, es en este momento donde el medidor se pasará a un color rojo y donde podrás causar el mayor daño posible. Pero para hacerlo, debes esperar el susto. Debes esperar al último momento de tu seguridad. Y los Fatal Frame son básicamente lo mismo, pero en el momento exacto antes de que el ataque conecte contigo. Y en caso de hacerlo bien, la fotografía no solo dañará en gran cantidad al fantasma, sino que lo empujará lejos de ti, e incluso, eventualmente podrás hacer hasta fotos combo que te permitan causarle un gran daño a los seres con las fotos continuas. Nunca fui muy bueno en estas. Al terminar de exorcizar el espíritu, nos damos cuenta de que nuestra hermana ya no está. Saliendo rápidamente a buscarla, vemos a Mayu saliendo de la casa disculpándose y en un tipo de visión astral, vemos hacia dónde se dirige. Bajamos y peleamos contra otros espíritus chocarreros y luego con una mujer que parecía ser escondido detrás de una caja para kimonos. Luego, logramos salir de la casa y salimos hacia el rescate de nuestra hermana. Explorando el pueblo, descubrimos otra función de la cámara. Esta cuenta con un bulbo especial que cambia de color dependiendo de los espíritus que encontremos. Naranja para los espíritus agresivos y azul para los espejismos de gente del pasado y sellos fantasmales. Siguiendo el rastro de Mayu, la vemos cruzar unas grandes puertas a las cuales no somos capaces de llegar antes de que se cierren, y parece que una gran fuerza las bloquea. Entonces, tendremos que buscar la forma de romper este sello, lo que nos lleva a explorar la parte trasera del almacén de la ciudad, donde por medio de una ventana con barras, un chico de cabello blanco nos habla, aunque se refiere a nosotros con el nombre de Yae en lugar de mío. El chico nos comenta que no tendremos por qué estar ahí, que yo y mi hermana deberíamos irnos pronto de la aldea, pues el ritual está a punto de comenzar. Curiosamente, también parece equivocarse o confundir a mi hermana, refiriéndose a ella como Sae en lugar de Mayu. Parece que la forma de entrar a donde Mayu fue es con unas llaves que se encuentran ocultas en alguna parte de la aldea, pero de suerte, parece que las mariposas carmesís nos guiarán hasta ellas. Y es aquí donde entra probablemente mi mayor problema con la secuela, que no es algo muy grande, pero considero que en sus inicios la historia intenta ser muy críptica y esparcida por todos lados, lo que te hace tardar bastante en entender lo que está pasando, lo que le pasa al pueblo y el mensaje de la historia. Así que a costo de romper un poco la narración tipo guía que estaba haciendo, para que tengas una mejor comprensión, la cosa va así. Aunque el desarrollo de la secuela se inclinó más por contar una historia más completa, el enfoque principal del juego continuó siendo el horror más que la acción del mismo. El productor, Keisuke Kikuchi, y el director de la adaptación para Xbox, Shin Hasegawa, lo describieron como un horror que apela a la imaginación humana, citando cómo algunas personas se asustan al escuchar sonidos en la oscuridad. Kikuchi mencionó la simetría como tema central de la historia, en el sentido de que las tragedias y el miedo se basan en lo que sucede cuando se separan las cosas, como las mariposas y los gemelos. El juego toma lugar en la aldea de Todo Dios, también conocida como la aldea perdida
o la aldea Minikami, por donde generaciones un ritual toma lugar en el centro de la aldea. La aldea se dice que desapareció hace mucho tiempo, cuando una fuerte neblina la consumió, y que toda alma deambulando en el bosque está destinada a terminar en ella, y presenciar la aldea maldita, que no solo desapareció, sino que fue condenada a vivir en una noche eterna. Explorando la aldea, vemos que era un pueblo de una población extremadamente unida, donde familias enteras tenían lazos y se apoyaban unos a otros, unos incluso construyendo puentes entre sus casas para unas visitas más cómodas. Vivían literalmente enfrente, pero bueno, cada quien. Esta aldea parecía ser altamente artística, teniendo en ella gente que se dedicaba a grabar películas, escultores de roca y madera, costureros, bibliotecarios, biólogos e incluso un artista de muñecas. Pero toda la gente que vivía en esta aldea trabajaba también en conjunto en algo, en apaciguar lo que los aldeanos llamaban el abismo infernal, un agujero aparentemente sin fin que se encontraba en lo profundo de las cuevas subterráneas que había en la aldea. Este agujero, aunque inofensivo, parecía ser la causa de que la aldea fuera vista atacada por temblores y escasez cada ciertos años, usualmente unos 10 años, pero a veces podía ser menos. Y cuando estos eventos se tornaban frecuentes, era momento de que la aldea tomara a cabo el ritual del sacrificio carmesí. La aldea Minikami era abundante en gemelos, y se creía que los gemelos eran una sola alma que fue separada a la hora del nacimiento, y que la muerte de uno de los dos juntaría la alma en un solo cuerpo, trayendo así paz al abismo. En el momento que la aldea se veía atacada frecuentemente por el abismo, los gemelos más viejos de la aldea eran tomados y movidos a las casas Tachibana y Kiryu. Eran movidos a la casa de la familia Tachibana y Kiryu. No parecían ser excluidos de la sociedad, pues hay evidencia que mostraban que los gemelos seguían interactuando con ellos mismos y con gente de fuera, incluso compartiendo cuarto en ocasiones. Aún así, eran preparados espiritual y mentalmente para lo que conlleva el ritual. Una vez preparados, los gemelos son llevados por el túnel subterráneo en la casa Kurosawa. Hay un túnel subterráneo, pero solo lo descubres como a la mitad del juego, por eso al inicio no lo exploré. Son llevados al altar por los sacerdotes con velo a un cuarto lleno de velas, donde los gemelos rezarían juntos por última vez. Una vez concluidos, son llevados mucho más profundo, hacia la boca del abismo, donde una gran roca que funciona de altar yace ahí. En ella, el gemelo más joven era recostado, y el mayor encima de él ponía sus manos alrededor de su cuello y lo asfixiaba hasta morir. Una vez el acto concluía, el cadáver era cargado por unas personas conocidas como los acongojados o los dolidos y tirado al abismo, donde de él emergería una mariposa carmesí que representaría la protección de la aldea. Se creía que el ritual unía las almas de los gemelos en un solo ser, debido al concepto de dolor compartido. El gemelo vivo quedaría con una marca de una mariposa roja en la garganta, similar a la que le habría dejado al estrangular a su hermano. Llamados los quedantes, su deber es entonces velar por la aldea, proporcionando bendiciones y prosperidad. El gemelo quedante sería considerado un ser divino, similar a un dios, que se encuentra viajando entre el mundo de los vivos y de los muertos, y que existen ambos simultáneamente. El gemelo fallecido se convertiría en una mariposa carmesí, un espíritu que actúa como una deidad guardiana, ayudando al quedante y bendiciendo al pueblo. En algunos casos, el cabello del quedante puede volverse blanco, lo que se cree que se debe al impacto de haber matado a su hermano. Después, se erige una estatua de la deidad gemela en la aldea. Esto del cabello blanco se sabe porque en el último ritual de la aldea, los gemelos Itsuki y Matsuki Tachibana fueron los elegidos para el ritual, pero por alguna razón, este ritual no fue exitoso. La mariposa nunca apareció, y el gemelo restante fue dejado destrozado, al saber que la muerte de su hermano fue en vano. Esto causó a la aldea gran miedo, lo que los obligó a llevar a cabo otro ritual, ahora con las gemelas de la familia Kiryu, Akane y Asame, de tan solo 11 años. Esta ocasión fue tan inesperada que todo el ritual se vio envuelto en problemas. Principalmente que la hermana quedante no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo el acto en el altar, lo que llevó a los sacerdotes a tener que apoyarla en la estrangulación de su hermana. Por las prisas, la preparación no fue la correcta, dejando a la hermana quedante con un trauma sumamente grande. El padre de las hijas era el artista de muñecas de la aldea, y viendo a su hija quedante con una actitud tan deplorable, decidió crear una muñeca tamaño real de su hija perdida. Gran idea. El plan funcionó, y su hija se vio ahora acompañada siempre de la chica de porcelana,
incluso conversando, riendo y contando secretos con ella. Pero la conexión con la muñeca fue tan fuerte que un espíritu tomó posesión de la muñeca. El espíritu entonces empezó a manipular y entrar dentro de Akane, obligándola a hacer actos horribles. El padre vio que su hija estaba siendo consumida por poderes oscuros y decidió que la única forma de liberarla de ella era lanzando la muñeca al abismo, obligando a su pobre hija a vivir la muerte de su hermana por una segunda vez. Pero el espíritu se percató de esto, y entrando en el cuerpo de Akane, hizo que la niña atacara a su padre antes de que él pudiera detenerla. El espíritu consumió totalmente a Akane, y la familia Kiryu desapareció. Y es por esas tragedias que Itsuki, el gemelo quedante varón del ritual fallido, decidió que ya ningún hermano deberá sufrir lo que ya incontables pares han vivido. Así que cuando la fecha del siguiente ritual se aproximaba, Itsuki decidió ayudar a sus amigas, las hermanas Sae y Yae, a escapar de la aldea para salvarse del destino que las creencias de la aldea impusieron sobre ellas. El plan es el siguiente. La aldea solo tiene dos salidas: la colina, por la cual Mio y Mayu entraron, y el viejo árbol, un árbol hueco que se encuentra cerca del cementerio del pueblo. El árbol cubre un túnel subterráneo que termina junto a una presa fuera del pueblo, y como gran parte de la aldea está ocupada con el ritual o encerrados en su casa por obligación, el plan es escapar por el viejo árbol minutos antes del ritual. Así, nadie podría detenerlas, y con la ayuda de Itsuki para distraer a los sacerdotes, el plan sería perfecto. Pues es mejor dejar que la aldea sea totalmente destruida a permitir que exista si eso significa que más y más hermanos tengan que sufrir por un inhumano ritual. Pero las cosas no pueden ser así de simples. Los aldeanos descubrieron que Itsuki estaba planeando algo para detener el ritual. Después de todo, él había sido el gemelo que no logró satisfacer al abismo. Los aldeanos no sabían todo lo que Itsuki había planeado, pero sabían que era un problema dejarlo libre, así que decidieron que lo mejor sería simplemente encerrarlo en el almacén y no dejarlo salir. Así que eso hicieron. Alguien en prisión no puede lastimar a nadie, ¿verdad? Los aldeanos son rápidos en interceptar a Itsuki antes del ritual, y entre gritos y jaleos logran encerrarlo en su prisión. El ruido llamó la atención de Yae, que intenta ir a ayudarlo, pero es demasiado tarde. Itsuki ya ha sido encerrado, y aunque Yae quiere salvarlo, él le dice que lo olvide. Él no es importante. Este encierro no es nada en comparación con lo que lo obligaron a vivir hace tantos años, y le ordena a Yae que huya, que busque a su hermana, y que escapen de la aldea en este momento, pues el ritual está comenzando. Pero, ¿y dónde está Sae? En lo que Yae fue a intentar a salvar a Itsuki, los sacerdotes no perdieron el tiempo y continuaron con el ritual, tomando a Sae y llevándola al altar. Y ahora Yae tiene que ir ahí. Tiene que ir y rescatar a su hermana en medio de todos los sacerdotes, esperando que no la atrapen en el camino, que no la obliguen a rezar, que no la obliguen a bajar y que no la obliguen a poner sus manos sobre el cuello de su hermana. Yae ya no podía con esto, era demasiado para ella. Seguro es una sentencia de muerte bajar por su hermana. No hay forma de que pueda salvarla, de que pueda engañar a los sacerdotes, de que pueda liberar a su hermana y escapar por el viejo árbol. El árbol, el escape. En su mente algo resonaba una y otra vez. Didn't we always promise each other? Eso retumbaba en la cabeza de Yae una y otra vez, la voz de su hermana y de la promesa que hicieron. No la dejó de escuchar en ningún momento, ni siquiera cuando salió del túnel del viejo árbol sin su hermana, para nunca ser vista de nuevo por nadie. Esta traición, en quien más confiaba, rompió el corazón de Sae, su hermana, que siempre estuvo a su lado, que siempre ayudó, que siempre escuchó y con quien pensaba librarse de esta atrocidad, la dejó atrás. Y no solo eso, la dejó a sufrir todo el ritual de ella sola. Los sacerdotes sabían que ya no había tiempo para buscar otros gemelos, así que decidieron ejecutar el ritual solo con Sae. Los rezos eran lo de menos. El acto, no había otra forma más que encontrar la cuerda más resistente posible y usarla en la pobre Sae. Todos vieron mientras ella simplemente colgaba hasta ya no más moverse. La bajaron y procedieron con el ritual como de costumbre, tirándola al abismo. Pero esto no funcionó. Quizás fue el desprecio del abismo porque no siguieron el orden del ritual, o quizás fue la gran amargura que Sae sintió en sus últimos momentos. Pero una gran fuerza retumbó por toda la aldea. Y así fue como la aldea Minakami se convirtió en la aldea perdida, la aldea castigada a revivir esta horrible noche por el fin de los tiempos, con Sae como la verduga que desquitó todas las atrocidades cometidas a ella en el resto del pueblo. Durante el transcurso del juego, Mio descubre la historia del pueblo, sus tradiciones y sus pecados. Todas estas atrocidades las descubre en su misión de rescatar a Mayu. Visita las casas de las gemelas de la familia Tachibana y Kiryu,
viendo los fragmentos de los gemelos atormentados ahí. Visitó el templo donde los sacerdotisas guardaban sus textos sagrados. Visitó las tumbas de las familias perdidas. Viajó a los túneles subterráneos donde los últimos ritos se llevaban a cabo. Rescató a Mayu de la posesión de Sae y se abrió camino del viejo árbol. Pero cuando ya solo tenían que escapar, Mayu desaparece una vez más, ahora actuando mucho más rara que nunca. Desesperada, Mio la persigue terminando en el lugar del ritual. La voz de Sae retumbando por la caverna, feliz que su hermana por fin fue por ella, que su promesa de esperarla para siempre no fue en vano. Y cuando está lista para bajar al altar y salvar a Mayu, algo aparece. Visiones del gran cataclismo que se apoderó de la ciudad, consumiéndola en obscuridad. Los sacerdotes huyendo del altar y el cuerpo de Sae flotando fuera del abismo lleno de energía oscura. Y cuando Mio regresa en sí, frente a ella está una espesa neblina que le bloquea el paso. Pero poco a poco esta neblina toma forma, y es el jefe final del juego, el Kusabi. ¿Qué es un Kusabi? Pues verás. La aldea no mantuvo estas horribles tradiciones sin causar preocupaciones o rumores fuera de la ciudad. Mucha gente de fuera fue a investigar la aldea para ver qué estaba pasando en ella. ¿Recuerdas que al inicio del juego, en la casa de los Kurosawa, Mio encontró una libreta perteneciente a una mujer que fue a la aldea en busca de su pareja? Esta mujer era Miyako Sudo, la esposa de Masumi Makimura, un trabajador para una presa que se construía cerca del pueblo. Por la zona, se corría el rumor de que en ocasiones varios trabajadores se perdían para siempre. Intrigado, Makimura un día visitó la aldea para investigar. El problema es que esta investigación fue lo que lo convirtió en un Kusabi. Los Kusabis eran sacrificios individuales que el pueblo realizaba como ofrenda al abismo para comprar un poco más de tiempo antes del ritual del sacrificio carmesí. Y Makimura, como luego su esposa Miyako, fueron convertidos en eso. Y de hecho no fueron los únicos. Cuando Itsuki planeó el escape para Yae Sae, mandó una carta a Seijiro Makabe, un folclorista del cual Itsuki era amigo, pidiéndole apoyo para ayudar a escapar a las hermanas de la aldea. Makabe aceptó en un santiamén, no solo porque la carta tenía el tono de urgencia, sino porque él siempre estuvo interesado en aprender más de la puerta del infierno, como él le llamaba al abismo. En su intento de rescate, llevó a un compañero, Ryoso Munakata. Makabe fue gratamente acogido por el jefe de la aldea, que le enseñó todo lo que él quería saber. Makabe rápidamente se dio cuenta que esta amabilidad no era gratis, y que pensaban usarlo como un sacrificio, pero al saber que la puerta del infierno existía y se encontraba en la aldea, lo llevó a una obsesión donde siguió con el plan de la aldea sin importar su destino. Lamentablemente, esta amabilidad que el jefe de la aldea le mostró se regresó 10 veces más fuerte en forma de torturas, que Makabe sufrió a manos de la aldea, siendo él el Kusabi que más sufrió en la historia del pueblo, y quien de hecho regresó junto con Sae para traer el fin de la aldea. Y es él quien guarda las escaleras por las que Mio debe bajar para salvar a Mayu, una criatura con una perpetua expresión adolorida, rodeada de los espectros de incontables Kusabis que sufrieron el mismo destino que él. La pelea es bastante simple, la verdad. Y una vez derrotado, Mio baja a encontrar a su hermana, que habla con una voz extraña, y de repente, algo cambia. Los viejos sacerdotes aparecen. Mayu habla del destino con el que ambas nacieron, y guiando las manos de su hermana, Mio mata a Mayu, completando el ritual. Wow, alto, a ver un momento. ¿Pero qué no se supone que todo esto lo hicimos para salvar a Mayu? ¿Por qué Mio terminó matando a su hermana? Bueno, pues resulta que este juego salió de la época donde los juegos empezaron a tener finales alternativos, pero para descubrir el final verdadero debemos pasarnos antes todo el juego de nuevo en difícil o extremo o pesadilla, no me acuerdo cómo se llama. Pero antes explicaré un poco este final. Durante todo el juego nos muestran a Mayu siendo controlada o poseída por los espíritus de la aldea, especialmente por Sae o el sacerdote que querían llevar a cabo el ritual. Entendible por qué el espíritu del sacerdote quisiera continuar la tradición, pero ¿por qué el de Sae querría eso? Mi teoría es que Sae sabía que en aquel fatídico día, si Yae hubiera intentado ir a salvarla, fracasaría y terminarían llevando a cabo el ritual. Entonces quizás pensó que hubiera sido mejor morir a manos de su hermana que en soledad frente a los aldeanos. O quizás quería que su hermana tuviera que vivir con el pesar de asesinarla, así como ella vivió con el pesar de ser abandonada. Honestamente no es muy claro. En este final, quizás influenciada ahora por los poderes de Sae, Mio es obligada a recrear el acto con su hermana, solo para salir del trance una vez el acto estuviera finalizado. Antes de hablar del final verdadero, hay otro final, el final malo, donde no hacemos nada de todo esto último que te estoy contando y escapamos de la aldea sola, dejando a Mayu atrás, reflejando las acciones de Yae y Sae. Claramente no es canónico esto, porque termina con un game over, pero existe. Para el final canónico, una vez pasando todo el juego en difícil, derrotar al Kusabi y bajar al altar, Mayu nos ataca, poseída por el espíritu de Sae a la cual debemos exorcizar. Esta Sae
Es la representación de todos los sentimientos negativos que vivió. Ecos de sus sueños rotos al ser abandonada retumban por la cueva mientras tiembla sin parar, y Sae riendo sin parar como lo hizo cuando cobró venganza en sus torturadores. Una vez terminada la pelea, Mayu logra detener al espíritu de Sae que cae al abismo, pero a la vez, Mayu cae junto a ella. De suerte, Mio se lanza por ella y logra salvarla, pero al hacerlo algo horrible pasa. Mio da un vistazo al abismo, ve lo que se encontraba en el fondo de ese hoyo aparentemente infinito. La escena corta, mientras una narración de fondo dice que las hermanas no saben cómo salieron de la aldea. Simplemente las encontraron tiradas en el bosque, y una escena de ambas sentadas viendo la puesta del sol se muestra. Mayu le dice a su hermana que es hora de irse, a lo que Mio asiente, solo para revelar que ahora porta una venda en sus ojos. Durante la exploración del pueblo, hay un escrito que podemos encontrar el cual parece no tener mucha relevancia. En él se comenta que el poder del abismo es algo horrible, que ningún humano debería siquiera conocer, pero sobre todo ver, pues al hacerlo, quedaría cegado de por vida por las horribles visiones que se albergaban en su interior. Y este es el destino que Mayu vivió al rescatar a Mio. Pero eso no es todo. Durante toda la historia, nos muestran que desde que Mayu tuvo su accidente en el bosque, que la dejó afectada a la pierna, Mio le prometió a Mayu jamás dejar a su lado, como forma para pagar el haber sido la razón por la que le causó esa herida a su hermana. Y esta herida sí afectó mucho a Mayu, quizás no tanto físicamente, pero psicológicamente sí. Mayu se hizo extremadamente frágil y temerosa, dependiendo constantemente de su hermana y pidiendo ayuda cada que parecía separarse un poco de ella. Mayu había desarrollado un tipo de apego ansioso con Mio, y si ponemos atención, en los últimos momentos de la última escena, podemos ver cómo Mayu sonríe, contenta de que ahora no deberá preocuparse nunca más porque su hermana la abandone, pues ahora ella es sus ojos. Y este es el final de Fatal Frame, la mariposa carmesí. Honestamente el juego me encantó, pero ambos finales me dejaron bastante triste. La pobre de Mio se esforzó hasta más no poder por su hermana y termina o con su hermana muerta bajo sus propias manos o ciega por salvarlo, y a la vez en una extraña relación manipuladora o condependiente con Mayu. Es bastante horrible que no importa qué, Mio no termina con un buen final, pero es también este tipo de final crudo que le da identidad al juego. Además que era de esperar porque muchas historias japonesas nunca acaban bien. Es un increíble juego y pues lo recomiendo bastante. Originalmente salió para la Play 2 y Xbox, y luego tuvo un remake para la Wii, que al parecer es bastante malo, y que cuenta con finales nuevos, uno donde ambas hermanas se salvan y Mio no queda ciega, pero claramente es demasiado bueno como para ser canon, así que no tiene chiste. Pero también se anunció hace poco que se está desarrollando un remake completamente nuevo del juego, y con posibilidad de salir del próximo año, así que hay varias formas en las que puedes experimentar el juego, aunque ya te spoileé toda la historia. Ojalá el remake le vaya bien, la verdad. Los Fatal Frame se me hacen juegos bastante únicos en el área del survival horror, y creo que un poco más de reconocimiento les hará bien, para que la escena no sean solo Resident Evil, Silent Hill y uno que otro indie que aparece cada ciertos años. Como secuela creo que Fatal Frame mejora básicamente todos los aspectos al primero. El combate es un poco más dinámico con las mejoras de las cámaras y los poderes secundarios que desbloqueas. No lo mencioné, pero existen habilidades especiales que la cámara puede realizar en los fantasmas. Ralentizarlos, paralizarlos o seguirlos perfectamente, pero honestamente las mejores son las que simplemente te dejan hacerle un chorro de daño con una sola foto. El mapa del pueblo, aun si realmente consiste de 4 edificios y unas 3 zonas de interés en el exterior, se siente bastante amplio, y terminas familiarizado con toda esquina del mapa conociéndolo bastante bien. De hecho el juego confía tanto en el mundo, que creo que cerca del final del juego, te mandan a explorar zonas donde unos fantasmas específicos salieron, y sus momentos son tan icónicos en la experiencia que recuerdas todo sin problema alguno. Mio no es la chica más veloz del mundo, pero su velocidad corriendo hace tolerable cuando te mandan de una punta del mapa al otro. Los acertijos son interesantes y nunca hubo algo en que sentí ilógico por lo que tuve que buscar una guía. El texto tampoco es demasiado pesado o frecuente como para aburrirte o abrumarte, aunque igual a veces peca de meter muchos nombres y terminas confundiendo un poco a los personajes. Pero lo mejor, sin duda alguna, es la atmósfera. Con solo empezar el juego, uno realmente se siente atrapado en este pueblo fantasma. El sonido ambiental crea un ambiente pesado y en ningún momento baja la tensión del juego. Es increíble lo bien que logran esto para un juego de la época, y lo mismo aplica para Fatal Frame 1, que ese escenario igual te mantiene en tensión todo el tiempo. Y pues es todo. No se te olvida nada, ¿o sí? En su intento de rescate, llevó a un compañero, Ryoso Munakata. Ah, sí. ¿Qué fue del asistente de Makabe? Pues resulta que sí logra ayudar a escapar a Yae, y termina casándose con ella. Juntos tienen una hija llamada Mikoto, pero lamentablemente Ryoso Munakata, el asistente, termina desarrollando la misma obsesión con la puerta infernal y mudándose a la mansión Himura,
donde termina sufriendo el mismo destino que su maestro. Y resulta que Mikoto, su hija, es la abuela de Miku, la protagonista del primer juego. Qué increíble coincidencia, ¿no? Lo que significa que el segundo juego es una precuela del primero. Increíble. Pero bueno, gracias por ver. Lo agradezco y ojalá te haya gustado escuchar de niños sufriendo destinos horribles. ¿Por qué te gustó esto? Hey, tengo una idea. ¿Por qué no conmemoramos el momento tomando una foto? Ya sabes, para el recuerdo. Qué extraño. Parece que hay alguien detrás de ti.